Compañeros, sonriamos. Qué bien el subdesarrollo sonriendo. Olvidémonos de luchas, de libertades, del odio de 4 siglos reconcentrado y caliente. ¿Para qué? Tenemos sol todo el año y un plátano al día por lo menos. Vivimos en unas islas. Dulce Díaz Marrero. La autora que presentamos en el día de hoy, Dulce Díaz Marrero, tuvo una vida corta y una obra breve. Editada por Baile del Sol en una edición del año 2003 con el título País Nuevo, Poesía Reunida y con un prólogo escrito por Roberto Cabrera, puede decirse que estamos ante una poesía en marcha, juvenil, incompleta en cierto modo, pero con una fuerza que la mantiene viva hasta nuestros días. Nacida en 1953 y fallecida en 1978, Díaz Marrero formó parte de una generación que en la década de 1970 vivió con ilusión y ansias de protesta el momento de cambio que vivía España tras 4 décadas de dictadura. Como poeta participó en el primer Congreso de Poesía Canaria y obtuvo en 1976 el segundo premio en el concurso de poesía Matías Real del diario La Tarde, que ganaría su buen amigo Félix Francisco Casanova. A Dulce Díaz Marrero. Este es el domingo en que no podrán dar un paso más hacia noticias y periódicos, ni hacer un crucigrama, ni reír, ni volar, ni oír cantar más pajarillos de madrugada. Este es el domingo de la mortaja y de la sepultura, mientras tu esfinge luce en los recuerdos de los más soñadores empequeñecidos ante la razón social. Es el domingo en que ni notas de guitarra alumbrarán tu caminar hacia otros lares, en que ni risas ni sonrisas estarán de tu lado. Tierra, maldita tierra, y favores devotos, duérmete entre los besos, pequeña libélula. Mi hermana, Dulce, fue la única hembra, la única mujer que tuvieron mis padres de una familia muy numerosa. Éramos 9 hermanos y solamente ella fue la única hija. Los demás, pues, siempre la tuvimos en gran estima, la queríamos muchísimo, era la princesa de la casa y por supuesto que en esa época las circunstancias no son como las actuales y todavía había bastante machismo, por así decirlo. No obstante, en casa siempre tuvo una actitud por mi padre y por mi madre de una apertura tremenda, las circunstancias del entorno. Y en esa época mi hermana hacía cursos por correspondencia, tenía una magnífica letra, leía mucho y todo ese mundo de la literatura siempre le entusiasmó. Mi padre le encantaba también la literatura y fue creando en ella unas inquietudes literarias que luego se van a reflejar cuando nos trasladamos a Santa Cruz. Nosotros conocimos a Dulce en los años 70, al principio. Ella acudía con frecuencia a los clubes juveniles que había en Santa Cruz. Estos clubes tenían un cierto interés porque se podía en los salones, tanto en Calle El Pilar, el Puente Galcerán, había varios. Entonces allí acudíamos y aparte de los guateques que se hacían, también podíamos elaborar pues obras de teatro, teníamos también revistas y todo este ambiente, al principio era un ambiente un poco tímido, vamos a decirlo así, ¿no? Porque, hombre, el nacionalcatolicismo, digamos, todavía estaba muy imperante, ¿no? De todas maneras, había lugares como los Salesianos, como el Club Joven 70, dirigido por sacerdotes que ya eran de una nueva visión de las cosas, mucho más abiertos y que dejaban los salones a lo que los jóvenes quisiéramos hacer.
Y entonces también ella ahí, en esas revistas, una en concreto se llamaba Nuevos Caminos, ahí también publicó ella algunos poemas. Sabíamos que escribía, pero claro, no fue hasta su repentina muerte, cuando hablando con la familia pudimos recuperar los poemas y ver que tenían una calidad extraordinaria. ¿Qué ocurrió? Que ese afán de crear, lo que es el proceso creativo de los poetas, de los literatos, pues la llevó a presentarse a un concurso de poesía que en ese momento el periódico La Tarde, ese gran periódico vespertino de Santa Cruz, pues convocaban anualmente un concurso de poesía en honor a un poeta que ya había fallecido, el poeta Matías Real. Entonces ella, con ilusión, y sobre todo por la amistad que mantenía con uno de los grandes poetas que ha dado esta isla, y que muy joven se nos fue, el gran Félix Francisco Casanova de Ayala, la entusiasmó para que también junto a él presentasen sus poemas. Los presentaron y ahí es donde ya mi hermana se da a conocer en el mundo literario, porque le conceden el segundo premio con un poemario muy, muy bello según los críticos literarios y con una gran proyección poética, titulado Fin de la Ley. Nosotros éramos en general muy seguidores de la Beat Generation, ¿saben? O sea, esta historia de Kerouac, de Gregory Corso, de todos aquellos autores americanos, a nosotros nos encantaba, ¿no? Esto unido a la música progresiva de aquella época, incluso hasta el jazz de Coltrane, que ya se podía escuchar, junto con otras ediciones más bien de rock, pues todas estas cosas hicieron que teníamos la mente muy abierta a la filosofía europea, a la música americana. Pues nada, esto está presente en la poesía de ella. Ella lo llama escuadras no sé cómo las llama, de personajes bellos o algo así. Cualquiera de esos poemas hace referencia a todo este mundo, digamos, que se salía fuera de lo convencional, ¿no? Y ella, junto con todo este grupo, tiene una actitud de rebeldía, una actitud de lucha, incluso hasta de un nacionalismo canario que está reflejado en alguno de sus poemas. Muy pocas personas quizá tuvieron acceso a sus poemas, quizá gente de su familia, de su entorno más cercano, pero en general los demás amigos de ella tampoco sabíamos que escribía con tanta fluidez ni que tenía más o menos una obra para por lo menos completar 100 páginas. Hombre, ya había ganado el segundo premio que dijimos, Matías Real, y entonces en los periódicos quizás se publicó algún poema, sabemos que escribía muy bien, pero al leer ahora su obra, después de tanto tiempo, se ve que ha resistido el paso de los años y que tiene, como hemos hablado, una vigencia extraordinaria. Una vez que se produce su fallecimiento, pues el entorno, en este caso sobre todo ese gran amigo y poeta y escritor que fue y sigue siendo Roberto Cabrera García, mostró muchísimo interés para publicar esa pequeña obra que ella había dejado una vez haber fallecido. Bien, hasta que en el año 2000 por medio de la editorial Baile del Sol, con una persona sensible y que acogió la idea desde el primer momento que Roberto se las puso, Tito Espósito, dijo, pues vamos a publicarla. Y luego Roberto Cabrera siguió insistiendo y consiguió que en el año 2004 ya el gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Cultura y de SOCAEM, junto con la editorial Baile del Sol, volviesen a publicar con el título País Nuevo. Una literatura, como si dijéramos, de carretera, ¿no? Esto está presente, ¿no? Porque entre, digamos, el ocio nocturno, la querencia por la noche
los viajes en coche circunvalando la isla o yendo a cualquier lado sin motivo ninguno, sino simplemente por viajar. Todo esto está presente, ¿eh? Pero claro, también hay otras cosas un poco más trágicas, ¿no? Porque también está el desamor muy presente, la despedida, no sé, las rupturas sentimentales. Todo esto en la última etapa de su vida, yo creo que ya ella murió sin superar del todo estas crisis que se le presentaron. No podemos asegurar que hubiese llegado a ser la cumbre de la poesía, pero sí pienso que con la vena poética y la creatividad que tenía, sí podía haber estado en un lugar de la poesía con bastante prestigio y que hubiésemos podido disfrutar de su vena creadora y literaria. Creo que sí. Y esa es la ilusión con que teníamos, pero se vio truncada por las circunstancias de la vida.